Parte 1. El siervo sufriente. El capítulo más extraordinario en el Antiguo Testamento. Este es uno de los capítulos que constituyen la misma esencia de las Escrituras. Se trata del lugar santísimo de la Escritura divina. Por tanto, quitémonos los zapatos de nuestros pies, porque el lugar en que estamos parados es especialmente tierra santa. El capítulo 53 de Isaías es una Biblia en miniatura, es la esencia condensada del Evangelio. Ningún texto en todo el Antiguo Testamento es más trascendental que Isaías capítulo 52 versículo 13 e Isaías capítulo 53 versículo 12. Esta es una profecía que empieza y termina con la voz del mismo Jehová. Él llama nuestra atención a una sola persona. He aquí mi siervo, capítulo 52 y versículo 13, y mi siervo justo, en el capítulo 53, el verso 11. El siervo es el ungido de Israel, el Mesías. Sabemos esto por varias razones. Para empezar, estas palabras iniciales son un claro eco de Isaías capítulo 42 versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. En la introducción observamos que Isaías escribió 4 pasajes en forma de salmos que representan de modo destacado a una persona que el profeta llama el siervo de Jehová. Isaías capítulo 42 versículo 1 al 9. Todos ellos, denominados a menudo como cantos del siervo de Isaías, hablan del carácter tierno del siervo y de su misión mundial. Los 4 cantos son claramente profecías mesiánicas. Esos pasajes de Isaías tienen el mismo tono de Zacarías capítulo 3 versículo 8, otra famosa profecía mesiánica. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Anteriormente, Isaías había escrito de esta misma persona: el principado estará sobre su hombro, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Isaías capítulo 9 versículos 6 y 7. Así que las palabras introductorias de Isaías capítulo 52 versículo 13 clarifican que lo que sigue es una profecía relacionada con el Mesías, el Redentor prometido de Israel. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Todo el pasaje se enfoca entonces en el siervo del Señor, descrito en términos simples como una persona específica. El pasaje no trata de ninguna nación, tribu, grupo étnico o categoría general de individuos oprimidos. Tiene que ver con el sufrimiento de una persona, del siervo del Señor, quien sigue siendo el enfoque singular del pasaje hasta el final de Isaías capítulo 53. Como también observamos en la introducción de este libro, las divisiones en capítulos y versículos en nuestras Biblias modernas no se encuentran en los manuscritos originales. Aunque generalmente útiles y convenientes, las pausas de capítulos y números de versículos no fueron divinamente inspiradas. En el caso de nuestro texto, la pausa entre capítulos se ha insertado en un lugar más bien desafortunado. La profecía cambia claramente de un tema a otro después de Isaías capítulo 52, versículo 12.
Tanto el contexto como el contenido dejan en claro que los últimos 3 versículos de Isaías capítulo 52 en realidad inician y pertenecen al pasaje que abarca todo el capítulo 53. Entonces, por conveniencia, entiéndase, por favor, que cuando a lo largo de este libro hablo en términos generales de Isaías capítulo 53, sin citar versículos específicos, tengo en mente todo el texto, incluso esos 3 últimos versículos del capítulo 52. El texto. He aquí el pasaje completo, formateado para reflejar el hecho de que Isaías escribe en verso poético. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto, como se asombraron de ti muchos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores, esa porción breve pero fundamental de Isaías es una profecía clarísima sobre el ministerio, la muerte, la resurrección y la coronación del Mesías, escrita más de 7 siglos antes de su llegada. Es el Evangelio según Dios. De todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, esta sobresale por su riqueza sublime y claridad sin paralelo. En particular, Isaías pinta un retrato profético exacto de los padecimientos del Mesías,
También explica en detalles vividos el verdadero significado de la muerte del Mesías como sacrificio expiatorio por los pecados de su pueblo. Muchos detalles históricos clave de los acontecimientos que rodean la muerte del Mesías se señalan expresamente en este pasaje. Por ejemplo, Isaías habla de la salvaje brutalidad de las heridas infligidas al siervo del Señor. Isaías capítulo 52, versículo 14. Del silencio total delante de sus acusadores, en el capítulo 53, versículo 7, de su muerte, en el versículo 8 y 9, del capítulo 53, del lugar de su sepultura, en el versículo 9, y del triunfo final de su obra culminada, en el versículo 11. El profeta incluso alude a la resurrección de los muertos, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, en el versículo 10. El pasaje también está cargado de temas doctrinales. El sacrificio sustitutivo en el capítulo 53, versículos 4, 6 y 10. El perdón de pecados por medio del derramamiento de la sangre del Mesías en el versículo 5. La pureza de este siervo, despreciado y desechado, que muere por su pueblo en el versículo 9. La iniciativa soberana de Dios al proveer expiación para los pecadores en los versículos 10 y 11. La justificación de muchos en el versículo 11 y la obra intercesora de aquel que se ofrece a sí mismo como sacrificio en el versículo 12.